Buenas, mi nombre es Rebeca Zúñiga. Bienvenidos a su programa Palabra de Unción a las Naciones. En esta ocasión tendremos a nuestro pastor Vinicio Iglesias compartiendo el tema del poder creativo de la palabra de Dios. Quédese con nosotros. Hola, bienvenidos a tu programa Palabra de Unción a las Naciones. Te bendice hasta ahora el pastor Vinicio Iglesias, deseando lo mejor para tu vida, para tu casa y para tu familia. Estamos muy emocionados acá en Ministerios Cosecha Internacional con este nuevo proyecto que saldrá a través de las pantallas de televisión y a través del internet, con el cual pretendemos poder bendecir tu vida, equiparte, ayudar y colaborar a tu crecimiento espiritual. Así que de verdad que estamos muy gozosos de que este programa esté saliendo al aire y poder bendecir tu vida al máximo con todo lo que podamos, con toda la palabra que te podamos compartir, lo que podamos orar, como podamos equiparte, ayudarte. Vamos a estar muy bendecidos por poder contribuir en tu crecimiento espiritual. A esta hora quiero compartirte un tema que Dios ha puesto en mi corazón con respecto al poder creativo de la palabra de Dios. La Biblia no es un libro histórico, algo que está ahí por estar con algunas historias del pasado de una nación, sino que desde Génesis hasta Apocalipsis toda la palabra de Dios cobra vida. Desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios tiene un poder tremendo, increíble, maravilloso para transformar vidas de una manera muy especial. Lo que ningún otro libro puede hacer, la Biblia lo hace. Vamos a estar en Romanos capítulo 1 versículo 16. Dice la Escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si la palabra de Dios tiene el poder de traer salvación al alma necesitada, puede hacer cualquier otra cosa en nuestra vida. De hecho, la palabra salvación en griego no solo tiene que ver con respecto a nuestra eternidad, sino que incluye muchas cosas, la restauración de muchas cosas en nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía, nuestra familia, todo nuestro ser. No tiene que ver solo con nuestra eternidad. Entonces esta palabra tiene el poder para salvar, tiene el poder para sanar, tiene el poder para restaurar, tiene el poder para restituir, tiene el poder para cambiar vidas. Por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de dar el mensaje de las buenas noticias, no me avergüenzo de hablar de Jesucristo, no me avergüenzo de hablar de su cruz, no me avergüenzo de hablar de su muerte y de su resurrección, porque este Evangelio, que son las buenas noticias de Dios, tiene el poder para transformar vidas, tiene el poder para devolver el gozo, para devolver el ánimo, tiene el poder para hacer cosas realmente sobrenaturales en la vida del individuo, de su matrimonio, de sus hijos, de su familia. Es un poder realmente sobrenatural. Así que ese es el poder creativo de la palabra de Dios, del cual el apóstol Pablo no se avergonzaba de predicar, de hablar, de transmitir este mensaje, porque esto es mucho más que religión. La Biblia no es religión, la Biblia no es un dogma, la Biblia no es una filosofía, no es una manera de pensar o creer. La Biblia es el deseo de Dios para el corazón del hombre, es el deseo de Dios para la humanidad, de manera que podamos vivir cada día mejor. También dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, a partir del versículo 1, dice la Escritura: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor
y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué pasa cuando empezamos a hablar de esta palabra, cuando empezamos a meditarla en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestra vida? El Espíritu de Dios empieza a manifestarse y que esta escritura empiece a cobrar vida en nuestro corazón, empiece a cobrar vida en nuestra familia, empiece a cobrar vida en nuestras finanzas, empiece a cobrar vida en nuestros negocios, porque eso es ella, es poder. No son palabras de humana sabiduría, no son filosofías, maneras de pensar, dogmas. Es el deseo de Dios para la vida del ser humano. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando predicaba a Cristo y a este crucificado, cuando predicaba a Cristo y a este resucitado, las vidas empezaron a cambiar. El poder de Dios empezó a manifestarse a través de sanidades, de señales, de milagros, de prodigios, de restitución, de restauración. Cuando este mensaje empieza a ser enviado, cuando este mensaje empieza a ser declarado, cuando este mensaje empieza a ser anunciado, todo empieza a cambiar en nuestra vida. Así que quiero invitarte a que abras la escritura de nuevo, a que vuelvas a la palabra de Dios y empieces a hablarla en tu casa, empieces a declararla en tu casa, y todo va a ser transformado, de una manera sobrenatural. Cada palabra que declaramos, cada palabra que anunciamos, que está escrita, empieza a provocar que el Espíritu de Dios empiece a manifestarse en nuestros corazones, y lo que estaba desordenado, lo que estaba perdido, lo que estaba perturbado, lo que estaba en oscuridad empieza a cobrar vida. La luz empieza a venir a nuestros hogares. Vamos a hacer aquí una pausa y ya regresamos. Te invitamos a que ingreses a nuestra página web www.ministerioscosecha.org. Ahí podrás encontrar más recursos para tu crecimiento espiritual. Estamos de regreso compartiendo acerca del poder creativo de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando Romanos capítulo 1, versículo 16, y quiero decirle en griego lo que significa la palabra poder. Quiere decir, es la palabra dunamis, y específicamente significa fuerza milagrosa. Implica un milagro en sí mismo, un poder sobrenatural. Esta palabra también hace referencia a la omnipotencia de Dios. La palabra de Dios entonces tiene la capacidad, el poder y la fuerza para crear y para restaurar. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, de la escritura, porque es poder de Dios, está diciendo, no me avergüenzo del evangelio, que es una fuerza milagrosa. No me avergüenzo del evangelio, que tiene la capacidad, el poder y la fuerza para restaurar o para crear. Es por eso que cuando empezamos a transmitir el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de las buenas nuevas, todos los principios que están encerrados desde Génesis hasta Apocalipsis, eso empieza a crear un nuevo estilo de vida en nuestros corazones. Eso empieza a crear nuevas normas de conducta, donde empiezo a comportarme, empiezo a hablar, empiezo a ser una persona conforme al corazón de Dios, porque esta palabra tiene el poder para crear, para restaurar. De repente vivimos algún tiempo salidos de las normas, de los principios de vida que Dios tiene para nosotros, pero cuando venimos a Cristo Jesús y esa palabra empieza a calar y a calar en nuestros corazones, empieza a ser creada un nuevo estilo de vida en nuestros corazones, un nuevo estilo de vida en nosotros. Por eso es que si tú has venido a Cristo Jesús, si tú te has acercado a la escritura, a la palabra de Dios, si quieres tener una forma de vida que agrade el corazón de Dios, no puedes hacerlo sin leer la escritura. Dicen las estadísticas que si acaso el 10% de las personas leen la palabra de Dios. Entonces es muy importante que cada día más y más creyentes se acerquen al mensaje
de la palabra de Dios. No puedes vivir solo con el mensaje del domingo o el mensaje del martes. Tienes que estar constantemente buscando, proyectando tu vida conforme a la palabra de Dios. Es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes en los momentos de tentación. Es lo que va a ayudar a mantenernos sólidos en el día de la prueba, en el día de la dificultad. Porque Dios no nos ha prometido que no van a haber días difíciles, Dios no nos ha prometido que no van a haber días malos, sino que la Escritura dice, y habiendo acabado el día malo, ustedes estarán firmes. ¿Cómo estar firme después de días difíciles, de días de prueba, tal vez de días de tentación? Cuando mantienes una vida ligada y apegada, cuando mantenemos una vida ligada y apegada a la palabra de Dios, eso nos va a ayudar. No es la religión, no es la iglesia, no es el edificio, no es que digas que eres de X o Y religión, es vivir una vida pegada a la Escritura, lo que va a causar que podamos resistir el día malo, que podamos resistir el día difícil, el día de la tentación, el día de la prueba, el día en que las cosas no salen muy bien. Y también es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a mantener un estilo de vida que cuando todas las cosas están muy bien, hay buen dinero, hay buena salud, la familia está bien, los estudios están bien, que no nos olvidemos de Dios. Es por eso que el Señor le dijo a su pueblo a través de Moisés, cuando ustedes entren a la tierra prometida, cuando ustedes entren a aquel lugar próspero, bendecido, aquel lugar que les he preparado, no se olviden de mí, no se olviden de honrarme, no se olviden de seguirme, no se olviden de mantenerse en estos preceptos. Es por eso que es muy importante que no nos alejemos de los principios de la palabra de Dios para poder llevar una vida conforme a lo que Él quiere, porque esta palabra tiene el poder, el dunamis de crear, de restaurar, de generar en nosotros todas aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. También cada vez que se anuncia el evangelio, el poder de Dios se hace efectivo. Escuche muy bien esto, anótelo si está tomando nota ahí en su casa. Cada vez que se anuncia el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el poder de Dios se hace efectivo. Cuando el evangelio es predicado, no solamente se trata de una palabra que es anunciada, sino de algo que acontece. Cuando empezamos a anunciar las buenas nuevas de salvación, cuando empezamos a anunciar la restauración, la restitución, la salud, la sanidad, la prosperidad, estamos hablando de algo que empieza a acontecer, porque la palabra de Dios tiene vida para ejecutarse hoy también. Vamos a hacer aquí una pausa y ya casi regresamos. En Ministerios Cosecha queremos invitarte a nuestras reuniones semanales. Los martes tenemos culto de administración y oración a las 7:15 de la noche. Los viernes tenemos nuestro culto de jóvenes a las 7:15 de la noche también. Y nuestro servicio dominical los domingos a las 9:15 de la mañana. Te esperamos. Estamos de regreso acá en Palabra y Unción a las Naciones, compartiendo el tema del poder creativo de la palabra de Dios. Solo te recuerdo lo que significa la palabra poder en griego, es la palabra dunamis, específicamente significa fuerza milagrosa, que implica un milagro en sí mismo, poder sobrenatural. Esta palabra también hace referencia a la omnipotencia de Dios y también a que la palabra de Dios tiene la capacidad, el poder y la fuerza para crear o para restaurar. Por eso es que toda persona que haya venido a Dios, que lo haya buscado de todo corazón y empieza a escuchar el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de las buenas noticias y empieza a compartir el deseo de Dios para el ser humano desde Génesis hasta Apocalipsis, empieza a haber una transformación interna con evidencias externas. Ese es el poder de Dios actuando en nuestra vida. Esa es la palabra de Dios actuando en nuestra vida. Un mensaje que cala primero en nuestro interior, que provoca una manifestación exterior, que quiere decir que nuestra conducta cambia, nuestra vida cambia, nuestras condiciones cambian emocionalmente, financieramente, en la familia, etcétera, 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 porque esta palabra tiene el poder para crear y para
restaurar. Esto es mucho, pero mucho más que religión. Por eso el apóstol Pablo se gozaba, se deleitaba en el mensaje de la palabra de Dios. Decía, yo no me avergüenzo, no me importa lo que los demás digan, si quieran decir que estoy loco, si quieren decir que soy fanático, no me importa lo que digan, no me avergüenzo de un mensaje que cuando empieza a ser declarado, lo que sucede es que la palabra, la promesa, la verdad de Dios empieza a hacerse efectiva aquí en la tierra. El mensaje anunciado cobra vida y la promesa se hace efectiva aquí en la tierra. Es tanto el poder que trasciende en nuestra vida para la eternidad. El Evangelio de Jesucristo tiene el poder para salvar al ser humano, para cambiar su condición en la eternidad, en el presente y en la eternidad. Es un poder tremendo el que hay en la palabra de Dios. También quiero compartirte lo que dice Ezequiel en el capítulo 37. Ezequiel 37 dice la escritura: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, os pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué fue lo que hizo el profeta? Solo tú lo sabes. Y entonces el Señor le dice al profeta: declara la palabra, háblale a esa condición, la condición de huesos secos en gran manera. Háblales. Profetizar significa hablar en nombre de Dios, traer la voz de Dios a la tierra. Eso significa profetizar. Entonces el Señor le dice a Ezequiel: profetízale, háblale, declárale a estos huesos que están secos en gran manera. Y usted sabe, si usted sigue leyendo los versículos, que en cuanto el profeta, el hombre de Dios, empezó a declarar la palabra que Dios le dio, los huesos que estaban secos en gran manera empezaron a cobrar vida cuando la palabra fue declarada. Yo no sé qué está seco en gran manera en tu vida. Si es la economía, si es la salud, si es tu matrimonio, si son tus hijos, tu trabajo, tu negocio. Pero escúchame bien. Cuando empiezas a declarar, a anunciar la palabra de Dios, no te avergüences, no tengas pena, no digas: ¿será que esto es realidad? ¿Será que la situación puede cambiar? Así como el Señor le dijo al profeta: háblale a estos huesos. Empieza tú a hablarle a la condición. ¿Qué le vas a hablar? La palabra de Dios. El profeta no habló lo que quiso de su propio corazón. El profeta no habló lo que se le antojó. El profeta primero dijo: tú lo sabes, Señor. Entonces, como Dios sí lo sabe todo y Dios quiere cambiar las condiciones que nos son contrarias en nuestra vida para traer condiciones favorables, tú vas a empezar a declarar lo que Dios sabe que tú debes declarar en tu matrimonio, en tu familia, en tu economía, etcétera. Y empiezas a anunciar la palabra de Dios a lo que esté en extremo seco, a lo que estaba muerto, sin vida, sin fruto de nada. Y empiezas a declarar el mensaje de la palabra de Dios y todo empieza a cobrar vida. Los huesos cobran vida y aquella familia, aquel cuerpo, aquel negocio, aquella economía, aquella situación de salud que te era desfavorable, empieza a entrar en una
condición favorable en tu vida, en tu casa y en tu familia. Ese es el dunamis de Dios, ese es el poder de Dios, es la omnipotencia de Dios entrando en ejecución a través de su palabra. Por eso el profeta dijo: solo tú lo sabes. Dios sabe lo que tiene para tu vida, para tu casa, para tu familia. Pregúntale: Señor, ¿qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tú sabes que yo necesito, que tengo que empezar a declarar en el nombre de Jesús? Y la condición va a empezar a cambiar de una manera impresionante. Vamos a hacer un corte acá y ya regresamos. Te invitamos a que ingreses a nuestra página web www.ministerioscosecha.org. Ahí podrás encontrar más recursos para tu crecimiento espiritual. Estamos de regreso en tu programa Palabra y Unción a las Naciones. Hoy compartiendo el tema acerca del poder creativo de la palabra de Dios, un tema que me apasiona, el ver cómo la palabra de Dios se hace vida, se hace realidad en nuestros corazones. Estábamos en Ezequiel y quiero seguir leyendo en el versículo 7 del capítulo 37, dice la escritura: entonces profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso en su hueso. ¿Qué significa eso? Orden. La palabra de Dios no solo trae vida, sino que también ordena todas las cosas. La palabra de Dios no trae solo restauración por traer restauración, sino que pone todo en su lugar. Cuando la palabra de Dios empieza a ser declarada como es mandado, como es ordenado, dice el profeta: y empecé a profetizar como me fue mandado. En los versículos anteriores veíamos donde el profeta dice: solo tú lo sabes, Señor. Y cuando el Señor le dio la palabra, que el Señor sabía que iba a provocar vida a aquellos huesos secos, entonces todo empezó a ser restaurado. Ahora dice: y empecé a profetizar como me fue mandado, y aquello provocó un ruido. Dice específicamente dice: y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso en su hueso. Que hubo un ruido donde todo aquello empezó a cobrar vida. El poder de Dios, la omnipotencia de Dios empezó a hacerse evidente y a hacerse realidad en medio de aquella situación. ¿Qué te quiero decir a esta hora? Lo que sea que estés viviendo, la prueba, la dificultad, la situación que estés viviendo, corre a la palabra de Dios. Hay una palabra que Dios sabe que necesitas. Hay una palabra que es la solución, que es la respuesta, que es la dirección, es lo que va a traer orden, es lo que va a traer cambio, es lo que va a poner todo en su lugar. Ciertamente debemos de orar, ayunar, adorar, pero no puedes quedarte sin el consejo de la palabra de Dios, porque es la palabra que vas a empezar a declarar lo que va a traer orden a lo que se desordenó en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu economía, en tu salud, etcétera, 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 etcétera. Dice la palabra en Génesis que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, pero cuando Dios dijo: hagamos entonces, todo empezó a ser puesto en orden. La tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía, pero Dios empezó a ordenarla y a llenarla con el poder de su palabra. Si tu casa está desordenada, es hora de que empieces a hablar la palabra de Dios, que el Señor la empiece a llenar con su poder, que la empiece a llenar con su presencia, y todo va a ser puesto en orden. Porque la palabra de Dios no falla, la palabra de Dios es irrefutable, la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre, no se contradice en absolutamente nada. Y cuando tú la empiezas a declarar, tu casa, tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu economía, tu salud, se empieza a llenar de la vida de Dios, se empieza a llenar del
plan de Dios y empieza a haber un estruendo en tu casa, empieza a haber un ruido. Pero cuando tú te agarras de esa palabra, cuando tú te agarras de ese salmo, de ese proverbio, de ese consejo de la palabra en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Mateo, en Juan, en los Hechos, en Romanos, cuando Dios te lleva ahí aquella palabra que impregna tu corazón y la empiezas a declarar y la empiezas a anunciar, todo empieza a ser transformado y cambiado. Así que no dudes más, no tengas temor, no escuches los argumentos que llegan a tu mente, argumentos que van en contra de la verdad de la palabra de Dios. Yo no te estoy hablando de religión y no me avergüenzo de decirte, como Pablo no se avergonzó, que esta palabra va a cambiar tu condición para bien. Esfuérzate, sé valiente, ayuna, ora, congrégate, busca a Dios con pasión, con fervor, que tu vida crezca siempre en Él y las condiciones van a empezar a cambiar, porque el que empezó la buena obra ciertamente la terminará. Amado hombre y mujer, las cosas no cambian de la noche a la mañana. No es que en una semana todo se solucionó, pero cuando tú te esfuerzas y eres valiente, entonces Dios empieza a trabajar con el poder creativo de su palabra. Todo empieza ¿cómo? Si tú no has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, hoy te quiero guiar en esta oración. Ahí es donde todo empieza. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Confieso que he llevado una vida lejana de ti, mas hoy he escuchado el mensaje de tu palabra que dice claramente que las buenas noticias me traen salvación. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Hoy nazco de nuevo. Creo que tu sangre me ha limpiado de todo pecado. Empiezo una nueva vida bajo el poder creativo de la palabra de Dios. Ha sido para mí un placer haber podido compartir este tiempo, transmitirte un algo que cambie tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Palabra de Unción a las Naciones. Si quieres saber más, puedes llamarnos al número de teléfono 2254-8547 o bien ingresar a la página web www.ministerioscosecha.org. Será un placer poder compartir con ustedes la próxima semana en su programa.